Buenos días, familia. Un gusto estar otra vez con ustedes. Vamos a continuar con la serie de prédicas que hemos estado teniendo, Asombroso Dios. Hoy vamos a predicar Dios es bondadoso o bondadoso Dios. Para que tengan lista su Biblia y puedan seguirnos con las escrituras. Tenemos un Dios asombroso, pero tenemos un Dios bondadoso. Entonces, quiero predicarles de la bondad de Dios, quiero hablar de la bondad de Dios y quiero pedirles que me acompañen a orar para que sea el Señor el que hable y que sea el Señor que ministre los corazones de cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias porque a ti nos acercamos, porque podemos acercarnos hasta el trono de tu gracia y pedir de la misericordia que se necesita, Padre. Padre, te pedimos, Padre, que tú estés con nosotros en este momento, que tú nos ministres, que tú nos guíes, que tú nos des la palabra necesaria, el alimento necesario y que podamos beber de esas aguas, de aguas vivas de ti, Padre, y que puedas saciar nuestra sed y nuestra hambre de ti, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú estás con nosotros, porque tú nunca te apartas, Padre. Este momento lo entregamos para ti, para que seas tú glorificado y tú honrado, Padre. Todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, quiero que empecemos y vayamos a la escritura del libro de Efesios en el capítulo 2. Quiero predicar sobre esta escritura, sobre el libro de Efesios capítulo 2. A partir del versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida en Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. En esta escritura, Pablo le está hablando a la iglesia de Efesos y tenemos que recordar un poco el contexto de la iglesia de Efesos. Efesos es una comunidad o era una ciudad griega. Era un puerto muy importante donde muchas culturas descendían, donde muchas culturas se reunían, convivían con mucha gente de diferentes países, de diferentes ciudades del mundo antiguo. Y por lo tanto, en las ciudades de tipo cosmopolita, si algo sucede, es una gran cantidad de conocimientos, una gran cantidad de culturas, una gran cantidad de filosofías, de ideas, donde se mezcla una gran variedad de cosas, de conocimientos principalmente, conocimientos y filosofías. Entonces, Pablo le está escribiendo a esta iglesia sobre lo que Dios había hecho. Sobre lo que Dios había hecho con ellos, que Dios había sido tan misericordioso y tan bondadoso que por su gran amor les había dado a ellos una vida en Cristo. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban muertos en pecado. Entonces, si nosotros vamos un poquito al contexto en el capítulo 2 y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, a partir de aquí empieza Pablo a decir: nosotros estábamos completamente perdidos, vivíamos en la desobediencia, no buscábamos a Dios, no nos interesaba para nada Dios, nos interesaban solo nuestros deseos de pecado. Entonces, Pablo empieza a decir: todo eso sucedió, ustedes no pueden negar
la situación en la que estaban. No pueden negar de dónde los rescató el Señor. Y ustedes tienen que saber que ni siquiera tenían la idea, ni siquiera tenían la intención de buscar a Dios. Dios en su misericordia, Dios en su amor, Dios en su bondad, nos encontró. Él nos encontró y dice, por su gran amor, nos dio una vida en Cristo. Después de que estábamos muertos en el pecado, por medio de Cristo recibimos vida. Fuimos salvados. ¿Salvados de qué? De las redes de la maldad, de las redes del infierno, de nuestro destino que estaba tachado hacia la muerte y hacia el infierno. Y nos hizo sentar, dice, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. O sea, no solamente nos rescató de esa vida, no solamente nos buscó y nos encontró, sino que en su bondad y en su misericordia nos hizo sentar en su mismo trono, nos hizo sentar con Él para estar en las regiones celestiales. ¿Cuál era dice Él lo que quería mostrar? Que en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad se derramó en nosotros, se derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. El acto de bondad más grande, la demostración más grande de bondad, es lo que Jesús hizo. Es el que Dios haya decidido enviar a lo que más amaba, a su Hijo, y fuera sacrificado por nosotros. Ese es el acto de bondad más grande, que Dios mismo haya dejado su trono, que Dios mismo se haya despojado de toda su divinidad para hacerse hombre y venir y vivir entre los hombres y vivir en medio del pecado sin Él llegar a pecar, sin Él fallar, sin Él desobedecer, y aparte por amor sacrificarse por cada uno de nosotros. Entonces Él les dice la situación, el lugar donde están por bondad, no es por sus obras, no es porque ustedes hayan hecho algo bueno, es porque Dios es bondadoso. Y entonces podemos entrar a hablar un poquito de la situación del libro de Efesios. O sea, Pablo les está mandando esta carta porque aún en la carta que en el libro de Apocalipsis hay vamos a decir, una corrección que se le hace a esta iglesia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Él dice, escribe al ángel de la iglesia de Efesos que él tiene las 7 estrellas en su diestra, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en esta iglesia? Esta iglesia tenía, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, capacidad, conocimiento para enseñar, para guiar, para liderar. Tenía tanto conocimiento que ellos podían desenmascarar a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Tenían el conocimiento para desenmascarar las falsas enseñanzas, pero había algo que no tenían. Había algo que habían perdido: su primer amor. Entonces, aquí el apóstol Pablo les está diciendo que no se dan cuenta que todo lo que sucedió, lo más grande, lo más precioso que hay en sus vidas, sucedió por la bondad de Dios. Que no se dan cuenta que fue por el amor. Porque ahora están tratando de buscar otras cosas diferentes al amor. Porque ahora están entrando, están siendo invadidos, están siendo tentados por nuevas doctrinas, por nuevos conocimientos, porque ahora hay división entre ustedes, entre los circuncidados y no los circuncidados, y les da ciertas indicaciones Pablo y les dice,
ámense unos a otros, les dice, tengan respeto unos por otros, sírvanse, no blasfemen, no hablen mal, y empieza a dar indicaciones a los esposos, diciendo si la relación, si lo que se asemeja o lo que Cristo ejemplifica entre la iglesia y Él es que hay una relación de amor. Entonces Él empieza a decir la relación de amor entre los esposos, entre los hijos. Entonces Pablo le está dando tanta importancia a la bondad, diciendo el evangelio se trata de bondad. El evangelio se trata de cuánto amó Dios al hombre, de cuánto amó Dios al mundo. Entonces, Dios es un Dios bondadoso, es una de sus cualidades. Entonces, pensar que a veces nosotros podemos en estos tiempos tan difíciles, tan complicados que estamos pasando, con la pandemia, con enfermedades, con ver tanto dolor a nuestro alrededor, con nosotros vivir el mismo dolor, pensamos, ¿y dónde está la bondad de Dios? ¿Y dónde está la bondad de Dios? ¿Qué sucede? Una de las cualidades de Dios es que Dios es bondadoso. Y decir nosotros, ¿por qué no está la bondad de Dios? ¿Por qué no vemos la bondad de Dios en medio de todas las dificultades? ¿Por qué no vemos la bondad de Dios en estos momentos? El motivo, podríamos caer en el error de estar diciendo que Dios por momentos deja de ser bondadoso, que Dios hay momentos en que no es bondadoso, mas la Escritura dice que sus misericordias se renuevan día a día, que su bondad es continua. Decir que Dios deja de ser bondadoso por momentos es decir que Dios puede dejar de ser todopoderoso, es decir que Dios puede dejar de ser omnipotente, es decir que Dios deja de ser soberano, porque la bondad es una cualidad de Dios. Dios es la bondad misma. Dios es la bondad misma y no puede ser bondadoso un día y otro no, porque nuestro Dios no cambia nunca de parecer, nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es inmutable, nuestro Dios es soberano y nada lo puede hacer cambiar de opinión y nada lo puede hacer cambiar de su parecer. Y si Él es bondadoso, su bondad se va a manifestar a cada instante y a cada segundo. Si nosotros dijéramos Dios ha dejado de ser bondadoso por un momento, es como decir que Dios ha dejado de ser Dios por un momento. Eso no es real. Dios no puede dejar de ser Dios. Dios siempre va a ser Dios. Dios no puede dejar de ser soberano por un momento. Dios es soberano siempre, siempre, toda la eternidad. Él no tiene principio y Él no tiene fin, por lo tanto no sabemos cuándo inició su soberanía, por lo tanto no sabemos cuándo termina su soberanía. En nuestra mente, en la mente finita, no cabe la capacidad para entender su soberanía eterna, constante. Tampoco cabe la capacidad de entender toda su bondad. Decir que Dios no está manifestando su bondad en este momento es decir que Dios ha dejado de ser Dios. Y eso no existe. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué en estos momentos de tanta dificultad y si Dios es bondadoso, por qué no estamos viendo su bondad? Entonces, hay una escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta. Así van a comprobar qué es lo que Dios quiere. Y en el corazón de Dios existe la bondad, y la bondad es constante, ilimitada, eterna. No desaparece por ningún segundo. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pablo está hablando y dice, tomando en cuenta la misericordia de Él, tomando en cuenta la bondad de Él, tomando en cuenta dónde estábamos, de dónde nos sacó, cuál era nuestra situación de pecado, tomando en cuenta la situación de pecado, tomando en cuenta esa misericordia, dice, les ruego que ofrezcan en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. En el primer mandamiento, el mandamiento más importante es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Tienen que, para poder entender las bondades de Dios, la bondad de Dios, y poder verla en medio de todo el caos y de toda la dificultad, debemos de amar a Dios viendo su misericordia, amarlo con que adorándolo con todas nuestras emociones, con todo nuestro corazón, ofreciendo nuestro cuerpo para las obras de Él. Dice, y también su mente, que sea renovada, que sea transformada mediante la renovación de su mente, para poder comprobar cuán buena y agradable es la voluntad de Dios. Ofrezcan, amen al Señor con toda su mente, con todo su corazón y con todo su cuerpo, para poder ver las grandezas de Dios, la voluntad de Dios, para poder ver la bondad de Dios. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el capítulo 2 antes de que en el libro de Efesios? En el libro de Efesios, en el capítulo 2, ¿cómo estaba la situación? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también estábamos nosotros. Qué interesante. Él está diciendo que estábamos viviendo en las cosas del mundo. ¿Por qué a nosotros como cristianos y la mayoría de la gente dice la bondad de Dios no está presente en estos momentos? La bondad de Dios no la estamos viendo. Bueno, la bondad de Dios está presente y la bondad de Dios no se acaba y siempre es constante, porque la palabra de Dios dice que Él no cambia para nada. Pero nosotros estamos tan influenciados por las cosas del mundo, estamos tan influenciados por las enseñanzas del mundo, que era lo que les estaba pasando a la iglesia de Efesios. Después de haberlo sacado de la influencia del mundo, estaban permitiendo que nuevas corrientes de conocimiento y de filosofía y de ideas estuvieran entrando a la iglesia, abandonando lo que realmente los había salvado y transformado, el evangelio. Entonces, ¿qué sucede en estos momentos, hermanos? En estos momentos nuestra sociedad está tan atiborrada de malas noticias, está tan llena, está tan influenciada por tanta información del mundo, por noticias, por redes sociales, por comentarios por un lado, por el otro, y lo único que dicen esos comentarios es: ¿dónde está la bondad de Dios? Y nosotros creemos esos comentarios. ¿Dónde está la bondad de Dios? Implícitamente, quizás el mensaje no es explícito diciéndonos, pero cada mensaje, cada información, cada noticia, todo lo que vemos a nuestro alrededor está siendo una influencia para que los cristianos y los no cristianos estén dudando de que la bondad de Dios está presente.
están dudando de que la bondad de Dios está presente. Entonces, ¿a través de qué cristal estamos viendo o buscando? ¿A través de qué cristal estamos viendo o buscando la bondad de Dios? La estamos buscando a través del cristal de las enseñanzas, de las corrientes, de las filosofías, de todo lo que hablan las redes sociales, de todo lo que hablan los noticieros, y entonces tratamos de ver a través de ese cristal. No vamos a poder ver la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque las redes sociales, el conocimiento, la filosofía, todo lo que está inundando de información a nuestra mente, como dice Pablo, seamos renovados de nuestra mente. ¿De qué? De la influencia que el mundo tiene sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones. Nuestra mente hoy está siendo tan invadida, tan atacada, tan agredida por tanta información. Es demasiada la información que llega a nuestras mentes, y toda esa información solo nos hace ver cosas que no son de Dios, y nos hace ver un concepto de bondad de Dios que no es real. Que no es real. La bondad de Dios se manifestó claramente a través de sus hijos, a través de su Hijo Jesucristo. En ese tiempo Pablo les estaba hablando de esta situación, pero la misma situación la vivimos tú y yo. Fuimos rescatados de las tinieblas, fuimos rescatados del pecado, y muchos están esperando ese momento de ser rescatados del pecado, y muchos pueden estar escuchando este mensaje y aún no han reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero la solución, la bondad, queremos conocer la bondad de Dios, tenemos que verla no a través del cristal de las enseñanzas y de las corrientes de información y de comunicación que nos están invadiendo. Tenemos que ver y buscar la bondad de Dios a través de las Escrituras, a través de lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, la Escritura dice, que su misericordia y su bondad está presente y se manifestó en nuestras vidas. Entonces, yo quiero preguntarles, Dios no escatimó, amó tanto a sus hijos, amó tanto al hombre que sacrificó a su hijo. Y su hijo fue flagelado, fue humillado, maltratado, desangrado gota por gota. Y en la cruz demostró bondad. Aún en la cruz seguía derramando de su bondad sobre cada uno de sus hijos. Seguía manifestando su bondad. Yo te pregunto, si eso hizo en un momento, en el peor momento de dolor, de crisis, de estar frente a la muerte, de estar frente a la frustración, el dolor. Dicen que era tan grande su dolor que le pedía a Dios que terminara eso. Y dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? En medio de su dolor nunca dejó de ser bondadoso y nunca dejó de sacrificarse. ¿Ustedes creen que en este momento que Él está en su trono, con toda su autoridad, Él va a dejar de ser bondadoso con nosotros? Él va a dejar de sacrificar. Él va a abandonarnos y dejarnos a nuestra suerte. Eso es lo que el mundo dice. Eso es lo que toda la comunicación y la información que recibimos del mundo dice. Pero su Escritura dice que su bondad es para siempre, que su bondad es continua y que su bondad se renueva día con día. Entonces,
qué estaba sucediendo con esta iglesia, porque Pablo les habla y les dice, hombres, no se olviden de la bondad no se olviden de la bondad de Dios, no se olviden de eso, que esa es la parte más importante, porque por medio de eso fuimos salvados. Y miren la escritura que les voy a leer, 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece mientras que el amor edifica, y el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es reconocido por él. Fíjense lo que está diciendo, el conocimiento envanece, el conocimiento te llena de vanidad. El conocimiento te llena de vanidad, pero el amor a Dios, pero el amor edifica. Quiere decir que no debemos de buscar conocimiento, quiere decir que van de la mano, el conocimiento y el amor. El amor es el que edifica, pero el que cree que sabe nada más, el que solo piensa en saber, todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. Esto es muy importante. Nosotros amamos a Dios. ¿Y sabes qué? Muchos pueden conocer a Dios. Muchos pueden saber de Dios y pueden conocer de Dios. Pero a nosotros Él nos conoce. Al que ama a Dios, Dios le habla por su nombre. Dios lo conoce y Dios te conoce a ti. Y Dios te habla por tu nombre y te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo amado y no me olvido de ti, y mis bendiciones y mis bondades se renuevan cada día para ti. A veces es muy importante conocer a una persona. Podemos decir, yo conozco, vamos a decir, a Lionel Messi, que es una figura famosa. Yo conozco a Lionel Messi y puedo hablar de que lo he conocido y que he andado con él, pero es más honor que él pudiera decir a través de una entrevista, yo conozco a esta persona, él es mi amigo, yo lo quiero, yo lo respeto y en este momento lo estoy recordando a él. Esa es la diferencia entre conocer a Dios y que Dios nos conozca. ¿Qué es lo que nos lleva a ver la bondad de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestro cuerpo. Eso es lo que nos va a revelar que Dios está siendo bondadoso con nosotros día con día, cada segundo, cada instante. No es lo que el mundo dice, no es todo el conocimiento, no es lo que los demás dicen, no es eso lo que nos revela la bondad de Dios. Es el amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pero nuestra mente, dice Pablo, debe de ser renovada. Nuestra mente, él hace un énfasis y dice, nuestra mente debe de ser renovada por el Espíritu Santo a través de la palabra, para que sea limpiada de muchas cosas que están empañando y no empañan nuestra visión y no podemos ver con claridad realmente quién es nuestro Padre, conocerlo tal y como es. Entonces, una motivación para cerrar es que el que ama a Dios es reconocido por Él. Dios, si tú te le acercas en este momento en oración, acércate a Él. No te presentes porque Él te va a decir, tú eres mi hijo amado. En ti estaba pensando, a ti te tenía en mi mente cuando estaba en la cruz.
Y si te tenía en mi mente cuando cuando estaba en la cruz, tenlo por seguro que hoy que estoy en el trono, no me olvido de ti. Sigues siendo mi hijo amado, sigues siendo por quien yo morí en la cruz, sigues siendo por quien yo dejé mi trono, sigues siendo importante para mí. Mi bondad no ha dejado de derramarse sobre tu vida. Mi bondad no ha dejado de estar presente un solo milisegundo de tu vida, porque en cada momento tú estás en mi mente y en mi corazón. Permítanme orar para dar fin a esta prédica. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición y que Dios haya obrado en sus corazones, que su Espíritu Santo haya ministrado sus corazones y que de aquí en adelante podamos caminar sabiendo que la bondad de Dios no se termina nunca, que la bondad de Dios siempre ha estado con nosotros y siempre, toda la eternidad va a estar con nosotros, y es por su bondad que vamos a vivir esa eternidad con Él, que Él no ha dejado de pensar en nosotros. Él no dejó de pensar en nosotros en la cruz. Él no dejó de pensar en ti en la cruz. Hoy no es el momento para dejar de pensar en ti. Esa no es la naturaleza de Dios. Dios derrama su bondad día con día. Permítame orar, Padre, te damos gracias, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Padre, renueva nuestra mente, Señor. Transforma nuestra mente a través de tu palabra y haznos ver, Padre, quién eres tú. Haznos ver, Señor, lo que tú haces y quita toda esa contaminación que hay en nuestras mentes, que el mundo ha ensuciado, que el mundo y que el pecado han dañado, Padre. Límpianos de todo eso para poder ver tu bondad, Señor, y para poder vivir en tu bondad y para poder estar en tu bondad. Padre, bendice nuestras vidas, bendice a nuestros hermanos, bendice a mi familia, bendice a nuestras familias, Padre. Padre, gracias, Señor. Pedimos de tu renovación y de tu transformación, Señor. Nos damos cuenta de dónde nos sacaste. Nos damos cuenta que estamos afectados todavía por el mundo y que no podemos ver tu bondad completamente. Y pedimos y nos damos cuenta, por lo tanto, de que la obra del Espíritu Santo es muy, muy necesaria en nosotros para alcanzar a ver todo lo que tú eres. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues